Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Aquí volvemos con la saga del 11M. Hace ya muchísimo tiempo que lo habíamos abandonado, tuve ciertos problemas con el cuarto vídeo que me fue retirado del canal y así que lo he rehecho completamente, he modificado ciertas cosas que creo que fueron las que me causaron algún problema y aquí os lo traigo. Y antes, para empezar, pues quiero deciros a todos aquellos que no conocéis esta saga que antes de ver este vídeo pues veáis los otros tres, porque este es el tercer capítulo pero realmente es el cuarto vídeo, porque si no creo que os vais a encontrar un tanto perdidos. Y sin más, pues vamos a empezar a tratarlo. Y antes, y para empezar, quiero hacerlo usando un símil que usó ya Luis del Pino hace algún tiempo, que es que imaginaros que estáis en vuestra casa y se produce en el edificio en el que vivís un registro de la policía buscando heroína, buscando orina, que hay una redada buscando un auténtico cargamento, un auténtico gran alijo de heroína. No encuentran nada en absoluto y sin embargo días después te detienen y con la acusación de que encontraron en la comisaría pues una bolsa llena de cocaína, no heroína, que es lo que estaban buscando, sino de cocaína, con una serie de documentación tuya. Y por lo tanto tú eres el culpable de todo esto. Pues este símil es perfectamente válido para explicar lo que le ocurrió a Jamal Zougan en la trama del 11M. Porque recordemos que todo gira alrededor de la mochila de Vallecas. Esta mochila que vimos en el capítulo anterior, que era más falsa que Julio Iglesias asegurando su virginidad. Pues bien, esta mochila que tenía un explosivo que ya vimos que no era el mismo que los técnicos pudieron localizar en sus experimentos, en sus análisis, esta mochila que tenía clavos de metralla cuando las explosiones que hubo en los trenes no tenían metralla, esta mochila que estaba preparada para no estallar de ningún modo, esta mochila que contenía un teléfono y una tarjeta, que la tarjeta no servía para nada, pero fue la tarjeta la que hizo que llevasen a la pista para detener a este hombre, a Jamal Zougan. Pues bien, toda la mochila, sobre lo que se sostiene toda la versión oficial y toda la sentencia, pues es la clave para entender lo que ocurrió con Jamal Zougan, el que yo creo que es el chivo expiatorio del 11M. Veréis, según la versión oficial, según lo que es los datos que nos facilita el juez del Olmo, esta tarjeta que se encontró en la mochila, pues pertenecía a un lote de 30 tarjetas. Estas 30 tarjetas habían sido vendidas a lo que es la tienda de Jamal Zougan. Era un antiguo locutorio, ya no era un locutorio en ese momento. Y bien, de esos 30 lotes, 15 ya se habían usado, ya estaban usados, eran unas tarjetas que tenían su uso. Una de ellas pues se le había quedado el propio Jamal Zougan como su teléfono particular. Y las otras 15 pues la policía ya la investigó y realmente no son demasiado importantes en todo esto. Las importantes son las 15 restantes, las 15 que no se habían usado. Veréis, vamos a hacer una recopilación. De esas 15 que no se habían usado, una era la que se encontró en la mochila Vallecas. Una. Después había 6 que supuestamente fueron usadas en las explosiones, en las mochilas que estallaron. 6. Después hay otras 5 que no se sabe qué había sido de ellas. No se sabe nada de ellas. Ya tenemos 1 más 6 son 7 y 5 son 12. Y las 3 restantes estaban todavía en el locutorio sin vender. Ya, por lo tanto tenemos 12 tarjetas que habían usado o podían haberse usado en hacer las mochilas. El problema es que son 13 mochilas, no 12. Recordad que estallaron 10 en los trenes, 2 no estallaron y estalló la policía, los TEDx, allí en la estación, y la mochila de Vallecas, que es realmente la única en la que se encontró la tarjeta. Por lo tanto, y eso quedó así. O sea, que teníamos 13 mochilas con bombas, supuestamente, pero solo 12 tarjetas. ¿No lo entendéis vosotros? Pues no, igual que yo, ni nadie en absoluto. Pues bien, continuemos. ¿Por qué condenaron a Jamal Zougan? Ya hemos entendido cómo lo localizaron. Muy bien, por la tarjeta. Ahora, ¿por qué lo condenaron? Lo condenaron porque hubo una serie de testigos que lo reconocieron en los trenes. Lo primero que hay que decir es que lo reconocieron días, semanas y meses después
que este hombre hubiese sido su cara publicada en todos los medios de comunicación del mundo, ya fuesen digitales, ya fuesen la televisión o los periódicos. Su cara se hizo totalmente reconocible y después de esto es cuando fueron reconocidos por testigos. Concretamente fueron reconocidos por 6 testigos. Pero de esos 6 testigos, 2 no servían. ¿Por qué? Porque en todas las declaraciones no eran compatibles. No podía ser que esta persona estuviese a la misma hora en distintos trenes. Así que se quedaron con los que más o menos coincidían y 2 fueron descartados. Y nos quedan 4. El cuarto fue también descartado. ¿Por qué? Porque este señor pues afirmó que él había visto poner la mochila en la parte superior del vagón. Sin embargo, en su primera declaración al principio, él había dicho que él se encontraba en la parte inferior. Simplemente cuando ya se supo, digamos, fue público que las explosiones se produjeron en ese vagón en la planta alta, pues él modificó su versión para hacerla encajar. Por lo tanto, este testigo también fue descartado. Y nos quedaron 3. Y a una persona en concreto que estaba metiendo una mochila, no una mochila, sino una bolsa de deporte debajo del asiento de adelante. ¿Usted dónde se sentó en ese tren? En la segunda planta. Porque ha dicho hoy, ha venido usted aquí hoy, ha dicho primer piso, y no piso bajo, como dijo, instantáneamente y ha venido ratificando desde aquel momento. Entonces coincidirá conmigo que en aquel momento tenía usted la memoria más fresca que hoy. Puede ser. 3 testigos rumanos. 3 testigos rumanos que eran del mismo barrio, que compartían las mismas amistades y eran del mismo círculo. Uno de ellos, tras cobrar su indemnización y conseguir sus papeles, se volvió a Rumanía y no volvió para el juicio. No se supo más de él. Las otras 2 testigos, que tienen los nombres C65 y J70, como no son sus códigos de testigos, pues tienen ciertas particularidades. El primero de ellos es que el C65 tardó semanas en declarar que, digamos, que había visto a este hombre. Tardó semanas, ya habían pasado semanas cuando hizo la declaración. Y gracias a ello, pues consiguió su indemnización, consiguió sus papeles, que no los tenía, y se pudo quedar en España y a tener todos los beneficios. Eso por un lado, y ahora volveremos ahora a C65. Vamos ahora con J70. J70 era amiga de C65 y en un principio no declaró que hubiese visto a Jamal Zugán en ningún momento, sino que fue después de que se le denegase el ser víctima del terrorismo. Me explico. Cuando ocurrió los atentados, pues las personas que fueron declaradas víctimas tienen una serie de beneficios enormes. Aquellas personas que eran extranjeras pues conseguían todos los papeles para poder quedarse, pero además las indemnizaciones económicas eran muy cuantiosas, de muchos miles de euros. ¿Qué ocurrió? Que J70, concretamente el día 27 de enero de 2005, o sea, del 11 de marzo hasta el 27 de enero de 2005, pues en ese momento se le notificó que no había sido aceptada como víctima del terrorismo. Se le dijo claramente pues que estaba mintiendo, que no era una auténtica víctima. Pues bien, 11 días más tarde, el día 7 de febrero, acude a la Audiencia Nacional y declara que es testigo y que había visto a Jamal Zugán en los trenes. Obviamente tenía a su amiga que también había declarado lo mismo. Inmediatamente después de esa declaración, es considerada víctima del terrorismo, consigue su documentación y cobra 48.000 euros, con lo que se compra una casa allí en Gibú, en Rumanía. ¿Qué es lo que vio exactamente? Pasó un chico con una mochila azul, me tocó el hombro derecho y pasó el vagón abría la puerta y pasó un vagón en mi frente. Yo le miro la cara a ver qué pasa, que no pide perdón, que nada, que pasa como un loco. ¿Cuándo es la primera ocasión en la que usted presta declaración? ¿El 1 de abril de 2004? Sí. ¿Qué es lo que vio? Un chico que ha venido con una mochila y dándole un golpe a la compañera. ¿Usted reconoció a esta persona también en 2 reconocimientos en rueda? Sí. ¿En el juzgado? Sí. Una en abril de 2005 y otra en marzo de 2006. Sí. Y
si no os parece ya esto bastante curioso, pues volvamos un momentito a su amiga, a la primera testigo, a C65. Porque tenemos que esta mujer fue declarada víctima y testigo, pero es que su marido también había sido declarado pues, víctima del terrorismo, y también lo intentaron un hermano, una hermana y un primo. Todos habían sido víctimas. Y curiosamente habían estado en los trenes, en 3 trenes distintos en un periodo de 5 minutos. Cuanto menos extraño, ¿no? ¿No os parece demasiado casual? Pues bien, esto es como os lo estoy contando. Así que tenemos que ver que a Jamal Zugán lo condenaron a 40.000 años de cárcel por la declaración de 2 personas, 3 realmente, una no se supo más de él, 3 personas del mismo círculo, una de ellas por declarar que lo había visto 3 semanas después de que saliese su imagen en todos los medios de comunicación, y la segunda 11 meses después. Y además teniendo ventajas económicas y documentales que le podían fomentar a mentir para ello. Pero si no os parece ya esto poco, si no os parece esto ya suficiente escarnio, pues vais a ver que la cosa va empeorando. Porque hubo una campaña orquestada por algunos medios de comunicación contra este hombre. Una cosa que puede parecer incomprensible, aunque cuando terminemos esta saga documental pues ya lo entenderéis. Bien, pues realmente se empezó a decir que en su casa o en el locutorio se había encontrado un trozo de plástico del móvil de la mochila de Vallecas. Se aseguró en los medios de comunicación que se había encontrado esto en su poder. Era una noticia falsa, ni se había encontrado ese trozo de plástico, ni al móvil de la mochila de Vallecas le faltaba ningún trozo de plástico. Eso fue mentira. También se afirmó de distintos medios de comunicación que se había encontrado huellas y su ADN en distintos lugares relacionados con todo lo que es la trama del 11M. Presenta Morata Tajuña, que si la furgoneta de Alcalá, etcétera, etcétera, etcétera. Todo falso. Nada de eso es cierto, como quedó claro en lo que es toda la instrucción del juicio. O sea, nada de todo eso que afirmaron los medios de comunicación era verdad. Mejor dicho, ciertos medios de comunicación. También que se le había encontrado en su móvil, que su móvil era exactamente igual que el que tenía la mochila de Vallecas. Esto también era falso, ni siquiera eran de la misma marca. El suyo era una LG. La cuestión es que desde el mismo día 13 que fue detenido, el día 13 de marzo que fue detenido, algunos medios de comunicación, sobre todo los vinculados al grupo Prisa, con la cadena SER y el diario El País a la cabeza, pues encabezaron toda una campaña de desprestigio y difamación y mentiras para encauzar a la opinión pública una dirección para declarar a los culpables. Estos medios de comunicación fueron realmente cómplices de toda esta manipulación, cómplices muy claros y evidentes. Pero hay más cosas extrañas. Por ejemplo, Trasorras, que fue otro de los condenados en el 11M, pero no por el atentado, sino por el transporte de explosivos, los supuestos explosivos que se usaron, pues este hombre declaró, este hombre también era un confidente policial, pues declaró en el juicio que le ofrecieron que es librarse de todo si culpaba a Jamal Zugán. Esto lo declaró en el juicio, y quiero decir que realmente este hombre no ganaba nada encubriendo a Jamal Zugán porque ni lo conocía ni nada en absoluto. Sin embargo, hizo esta declaración en el juicio. ¿En qué momento le ha pedido a usted la policía que oculte algún hecho al juez instructor? Sí, señor. ¿Qué hechos le ha pedido que oculte? Me han dicho, primero me ofrecieron ser testigo protegido, luego me dijeron la típica declaración que tenía que hacer para involucrar a los moros y que mi mujer y yo saldríamos como testigos protegidos y que entonces no habría ningún problema y que yo no entraría en la cárcel. Como declaró en una entrevista en el periódico El Mundo, y como antes se ha comentado aquí, que le propusieron inculpar a Jamal Zugán a cambio de dinero o de nombrarle testigo protegido. Sí. ¿Quién le propuso que hiciera esto? El CNI y el comisario que estaba en Avilés. Y en esta línea también nos encontramos con la declaración de Hassan Serrouk, quien aparece como en una declaración firmada como testigo el 17 de marzo de 2004. En esta declaración firmada, pues declaraba con pelos y señales como Jamal Zugán era una especie de fanático religioso que se reunía con gente tan fanática como él y que era un auténtico integrista islámico.
Esta declaración firmada fue utilizada por la policía para convencer al juez de la peligrosidad de este hombre, de Jamal Zugán. Pues bien, cuando se empezó a hacer la investigación de los teléfonos, pues resultó que este hombre, Hassan Serrouk, estaba relacionado con el tema de las llamadas y fue detenido e imputado. Y cuando fue preguntado por Jamal Zugán, pues este hombre dijo que él en ningún momento había dicho nada de lo que había puesto en aquella declaración y que él simplemente se había dedicado a afirmar lo que la policía le había puesto delante. La cuestión es que no aparecen huellas dactilares de Zugán ni rastros de ADN en ninguno de los escenarios, digamos, que implicados, ni en el de Morata, ni en Leganés, ni en la furgoneta de Alcalá, ni en el Skoda Fabia, ni en la mochila Vallecas, ni nada, en ningún sitio. O sea, no hay absolutamente nada de él, como si lo hay de los supuestos otros implicados. Este hombre, por lo visto, tenía que ser una especie de fantasma que iba por todos los sitios, iba tocándolo todo, sin dejar absolutamente ningún rastro. Era el fantasma del 11M. Por no hablar de lo extraño de su comportamiento, porque, veréis, la noche antes del atentado, Jamal la policía averiguó que había estado tranquilamente en el gimnasio. Y esta información fue ocultada en el juicio, perjudicándolo porque supuestamente a esa hora estaba montando las bombas. Sin embargo, esta información de que había estado en un gimnasio fue ocultada y no se usó en el juicio. Y también, ya entrando en la paranoia del comportamiento extraño, pues supuestamente después de colocar la bomba que acabó con más de 20 personas allí en uno de los vagones, pues se fue tranquilamente a trabajar sabiendo que iban a detenerlo, porque si había usado las tarjetas que se habían vendido en su locutorio, tenía que tener muy claro que iban a ir al menos a interrogarlo. Sin embargo, este hombre ni huyó, ni se escondió, ni nada en absoluto. Se quedó tranquilamente esperando a que lo detuvieran. Y nada más, yo no sé qué pensaréis vosotros. Además, este hombre declaró que se le tiene en sumario como una especie de confidente policial. Él dice que lo intentaron captar como confidente a unos años anteriores, y que todo quizá hubiese una venganza, porque realmente es un chivo expiatorio, porque necesitaban un árabe y él les vino como anillo al dedo. No sé qué pensaréis vosotros. Yo personalmente pienso que es así, que este hombre no debería estar en prisión, independientemente de lo que haya pasado después en prisión, de supuestas cartas que dicen que encontraron o que vieron, que eran bastante de reclutamiento para Al-Qaeda o para células islamistas. Este hombre está aislado. A mí me parece eso muy extraño, me parece más intoxicación sobre este hombre porque le han destrozado la vida, y independientemente de que alguien piense que pueda ser o no culpable, desde luego pruebas no había para poder condenarlo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Declaración obrante al folio 2056, dijo ante su señoría que la policía le había pegado con palos en el estómago, que le habían hecho tener los brazos en cruz y las rodillas en el suelo, que le han hecho correr empujándolo de un lado para el otro, que le han obligado a hacer flexiones y abdominales, que le han tirado mucho del pelo, que le han amenazado incluso con violar a su madre y a su hermana, que estaban allí detenidas, que le han dicho que tenía carta blanca para hacer lo que quisieran con su familia. ¿Esto es cierto? ¿Se sigue ratificando en su declaración? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Es cierto que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le ofrecieron ser confidente? Sí. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en el año 2001. ¿Y me puede explicar cómo ocurrieron los hechos? ¿Cómo se lo ofrecieron? Pues estaba en la tienda, trabajando en una tienda anterior a esta de alimentación. Llegaron dos personas dando saludos y me dijeron a mí que si les podía acompañar. Me enseñaron una placa de policía, les acompañé. Y montamos en un coche y damos unas vueltas. Me dijeron que se podía colaborar con ellos, que ellos me ayudaban, que si yo podía ayudarlos a ellos, ellos me ayudaban a mí. ¿Usted qué les contestó? Les contesté
Pues yo no sé de lo que ellos me estaban hablando. De que yo era una persona que estaba trabajando, entonces en la tienda de alimentación tenía que ir a las 5 de la mañana a la frutería, y como vería a ir a las mezquitas a ver quién habla y quién no habla y quién es y quién no es. Yo no tenía ni tiempo para nada como para hacer esa función. Pero, perdón, no sé si lo he especificado antes, en concreto a los días 1, 2, 5, 8 y 11 de marzo. Esos días he estado en el laboratorio. ¿No se ha encontrado usted en las estaciones de Alcalá de Henares, ni en Santa Eugenia, ni en El Pozo durante la mañana del día 11? No. ¿Dónde estaba usted en esa mañana? Durmiendo en casa. A la hora a las 8 durmiendo en casa. ¿Recuerda usted a qué hora llegó a su tienda el día de la comisión de los atentados de Madrid, el día 11 de marzo de 2004? El día 11, pues, un poco más tarde, que yo llego normalmente a las 11. Pues el día del atentado, un poquito más de las 11. No sé exactamente. ¿Dónde Y estuvo ese día tardé un poquito en aparcar, porque no encontraba aparcamiento. Pero normalmente yo llego a las 11 al trabajo y... ¿Dónde estuvo las primeras horas de aquel día? En aquel día me levanté entre las 10 alrededor de las 10 de la mañana y desayuné y vine a trabajar, como todos los días. ¿Estuvo con el grupo que partió de Chinchón a la estación de trenes de Alcalá de Henares o con el otro grupo que salió de Leganés hacia la misma dirección? Yo nunca había oído Chinchón hasta que fue detenido y después de escucharlo por las noticias. Yo ni Chinchón, ni grupo, ni nada de eso. Si no recuerda la palabra Chinchón, Morata de Tajuña. Ni Morata de Tajuña, ni Chinchón, ni ¿Le hace nada mucha cerca de gracia? la casa. ¿Le hace mucha gracia la pregunta o algo? No, porque yo no tengo nada que ver con Pues Chinchón. diga simplemente que no lo conoce, no tiene no ninguna lo hilaridad, conozco. la pregunta proceda. Alcalá de Henares, señor. ¿Cómo y con quién se desplazó a Alcalá de Henares o a las estaciones donde primero cogió el tren que explosionó en la estación del Pozo y luego en el tren que explosionó en la estación de Santa Eugenia? Yo estaba durmiendo, así que si estoy durmiendo con mi familia en casa, no puedo desplazarme a ningún sitio. No se desplazó en ningún vehículo. No he escuchado, no he entendido. Y si no se desplazó en ningún vehículo. No, yo he estado durmiendo, porque la noche anterior he estado en un gimnasio. ¿Ya ha contestado? Señor letrado, no vuelva a interrumpir el interrogatorio del Ministerio Fiscal. Esa es función mía, declarar la pertinencia e impertinencia de las preguntas cuando yo considere que se cede en el legítimo uso de su derecho. Así le recuerdo al procesado que sigue teniendo derecho a no declarar, como él sabe perfectamente. Proceda, por favor. Con la venia de nuevo. ¿Qué explicación tiene para que le hayan reconocido 4 personas distintas en el interior de estos 2 trenes que explosionaron aquella mañana? La pregunta se entenderá que es en el siguiente sentido. Si tiene alguna explicación para que haya ocurrido eso. Sí, tengo explicación. La única explicación, al ser detenido y puesto en los medios de comunicación, me han reconocido porque me han visto por la televisión. Entonces, si te han visto, te vuelven es normal, si te ven una vez, te vuelven a reconocer, es normal. Entonces, aquí hay una persona que declaró el día 12, pero según he leído en su testimonio, él estaba en el piso de abajo y la mochila se puso en el piso de arriba. O sea que, desde mi punto de vista, un niño sabría que es incorrecto y es falso, es mentira. Lo siento por decir esto, pero es la verdad. ¿Ha conocido usted o conoció a Mohamed Al-Falad? No le he conocido, no lo conozco. ¿Ha conocido a Termaye Bouchard? No le conozco. ¿Qué distancia hay desde su domicilio a su centro de trabajo, en la calle Tribulete? ¿Qué distancia hay? Sí, desde su domicilio ¿Ah? a la calle Tribulete, donde usted trabajaba. Pues no lo sé exactamente, pero podría tardar en coche 20 minutos, media hora. ¿Dónde está? ¿En qué barrio de Madrid está la calle Sequillo? O sea, eso en el mapa podemos mirarlo, ahora no sé dónde está. Bien, la pregunta es esa y usted dirá, pues mire, no sé cuál es el barrio. Ya sabemos que está en el barrio. Las impertinencias se las guardan.
Continúe, señor letrado. Tardó el día 11 de marzo del 2004 algún tiempo más en llegar desde la calle Sequillo a la calle Tribulete en su coche. Ha dicho antes que sí, señor letrado. Otra pregunta. No, he tardado en aparcar. Señor Sí, presidente, bueno, en aparcar. Ha dicho que tardó en aparcar. que tardó en aparcar, pero no en llegar. No, en llegar llegué incluso más rápido que otros días, porque no había mucho tráfico. Pero, sin embargo, la calle Tribulete está al lado de la estación de Atocha. Esa pregunta, así formulada, no tiene posibilidad de ser admitida. Pues ¿cómo se explica usted que tardara menos el día 11 de marzo del 2004 desde su casa a la calle del Tribulete, cuando precisamente debido a los atentados que se habían producido esa mañana estaba todo cortado? He cogido la M30 ese día. ¿Cogía habitualmente la M30? No, ese día he cogido la M30. ¿Y por qué la cogió ese día? Porque he escuchado en Atocha había tráfico y por eso he cogido la M30, porque sabía que podría haber tráfico. Además hice una llamada a mi hermano desde mi casa preguntándole que si hay tráfico o no hay tráfico, porque mi hermano salió antes que yo. ¿Y no se había enterado aún que se habían producido los atentados? Sí, me he enterado en la televisión. Yo cuando me levanté encendí la televisión he visto que había atentado en la televisión. Difícilmente puede imaginarse un proceso en el cual se hayan exhibido de forma tan absolutamente generalizada en todos los medios de comunicación, en prensa escrita, en televisión, en internet, etcétera, de forma tan absolutamente generalizada y de forma tan reiterada en el tiempo, durante días, semanas e incluso meses, con carácter simultáneo a la investigación judicial, las fotografías de uno de los sospechosos. Los indicios son del estilo de Basel Galium, que es otro de los procesados y condenados, le compró a Yamal Zaugán una funda de un teléfono móvil, punto. Y es punto y final, no es punto y seguido. El indicio es que le compró una funda de teléfono móvil. Esto hay que leerlo para creérselo. Y no hay absolutamente nada que relacione al recurrente ni con la finca de Morato de Tajuña, ni con la Renault Kangoo encontrada en Leganés, ni con el piso de Leganés, ni con los explosivos. No hay absolutamente nada en el tráfico telefónico. No, es todavía peor que eso. Te reconocen 6 personas en los trenes y resulta que como esos reconocimientos son incompatibles entre sí porque tendrías que estar en 3 trenes distintos al mismo tiempo, pues llega el tribunal y se queda con los 3 que no son incompatibles y dice, estos valen. Y dice, oiga, un momento, si todos le han reconocido con el mismo carácter indubitado, resulta que desestima usted 3, porque deduce que se están equivocando los testigos, pero en las mismas circunstancias se queda con los otros 3, pues porque sí, además con testigos que aparecen 1 año y medio después de los hechos, además con testigos que cambian su versión de una declaración a otra, además con testigos que afirman haberle visto con ropas diferentes a Yamal Zaugán. Y es la única prueba que existe sobre este acusado. Yo no quiero pensar qué pasaría si de repente 3 personas se pusieran de acuerdo y dijeran que nos han visto poniendo una bomba. Y en este caso se contradicen, pero ¿qué pasaría si 3 personas se ponen de acuerdo y aun siendo mentira dicen, oye, hemos visto a este señor en los trenes, va vestido así, 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 y resulta que eres tú el autor material? Y 42.000 años de cárcel. Pues tendremos la respuesta con la sentencia que dé el Supremo, pero vamos, teniendo en cuenta los indicios que hay contra Yamal Zaugán, que no aparece, como recordaba el abogado, ni una sola huella suya, ni resto de ADN, en ninguno de los escenarios de la masacre. No aparecen contactos suyos telefónicos con ninguno de los demás imputados. No aparece ningún tipo de relación suya con ninguno de los condenados. Teniendo en cuenta eso, pues vamos, yo creo que a Yamal Zaugán habría que haberle puesto en la calle hace mucho, porque no hay absolutamente nada contra él, salvo unos reconocimientos oculares completamente infumables. Debemos condenar y condenamos a Yamal Zaugán como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, 191 delitos de homicidio terrorista consumados en concurso ideal con 2 delitos de aborto, 1.856 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, 4 delitos de estragos terroristas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 12 años de prisión por pertenencia a banda armada e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 14 años, 30 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista consumado, 20 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa y 15 años de prisión por cada uno de los 4 delitos de estragos terroristas
que lleva también como pena principal la inhabilitación absoluta por un tiempo superior en 10 años al de duración de las penas privativas de libertad, así como la prohibición del derecho de acudir al lugar de residencia de las víctimas y de comisión del delito por tiempo de 10 años, absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado.